Y seguimos en Informe Krivitsky. Muchas gracias a todos y a todas los que están enviando. Creo que acá abajo podemos poner nuestros canales de comunicación. Nos están mandando WhatsApp opinando sobre el pago de la deuda externa argentina, que debo aclarar que es una deuda que es legítima porque la tomó un gobierno legítimo votado por el pueblo. O sea, cuando el pueblo votó a Mauricio Macri, lo legitimó para poder tomar deuda externa. Lo que no hizo Mauricio Macri es pedir la autorización del Parlamento Nacional. Se mandó solo y tampoco después informó al Parlamento Nacional qué hizo con la deuda. Entonces yo digo, bueno, hemos votado hace un rato nomás. Hemos mandado legisladores nacionales de una fuerza y de otra. ¿Será que los legisladores nacionales van a ir al Congreso y van a decir, señores, acá tiene que venir el expresidente Mauricio Macri a decir dónde está la plata de los argentinos? Acá en el Congreso, porque nosotros, los diputados, los senadores, somos los representantes del pueblo, ¿o no lo son? Son los representantes del pueblo, ahí van los representantes del pueblo, lo que el pueblo vota para ir al Parlamento. Entonces en el Parlamento tienen que exigirle a este señor que vive en la reposera que venga a rendir cuenta dónde está la plata que ahora nos quieren cobrar a todos nosotros. Ahora yo convoqué al profesor, muy prestigioso él, Walter Formento, sociólogo, especialista en geopolítica, para ver ¿qué otros caminos alternativos nos queda a los argentinos que quedamos encerrados ahora con esta semejante deuda externa en el Fondo Monetario Internacional? De todo esto lo hablamos de esta forma con el profesor Formento. Muy buenas noches, profesor Walter Formento. Un gusto que esté en Informe Krivitsky. Un gusto, Alejandro, poder dialogar con vos y estar en tu programa. Lo convoqué para analizar. En estos momentos se encuentra en Washington una comisión argentina buscando una negociación con el Fondo Monetario Internacional de la deuda más grande del mundo, algo que nos convierte prácticamente en colonia. Pero mi pregunta específica es, ¿qué pasaría, profesor, si la Argentina, por ahí, plantease las exigencias que nos pone el fondo no la podemos cumplir, muchachos, vamos a ir por otro camino? ¿Existe otros caminos para la Argentina? Existen otros caminos. Estados Unidos no es la potencia todopoderosa que impone condiciones en el mundo. Los grandes países que han ascendido como potencias alternativas están en condiciones de convocar a la Argentina, respaldar a la Argentina, y son una opción desde lo económico, desde lo productivo, que se vuelven alternativas muy creíbles y muy actuales. ¿Cuáles serían esos países? China, Alemania, es decir, todo lo que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái y toda la Unión Europea están muy interesadas en profundizar las relaciones con Latinoamérica y el Caribe y particularmente con la Argentina. Ahora, entonces, profesor, disculpe que lo interrumpa, pero usted me dice Alemania y la Comunidad Económica Europea. Tanto Alemania como la Comunidad Económica Europea no estarían bajo el paraguas también de los Estados Unidos. La Unión Europea en los últimos 6 años ha profundizado su relación con China a partir que su principal mercado es China como destino de la mayoría de sus bienes y servicios que produce, y por otro lado porque su principal recurso energético es el gas que proviene de los gasoductos rusos. Por lo tanto, esto ha permitido tomar distancia de Estados Unidos, que además lo asiste una crisis interna muy estructural. Por eso, pero para favor de ellos.
no sería así a favor nuestro. No, eso es lo que obligaría a que Estados Unidos esté en una condición de tener que crear condiciones para mantener relaciones saludables y positivas con la Argentina. Pero además de Estados Unidos, por lo menos tiene dos grandes sectores contrapuestos a su interior, incluso los sectores cercanos a Nueva York y a California son los que tienen un diálogo más fluido con la Argentina hoy, y los que uno podría decir que estarían más enfrentados es los sectores que tienen centro de gravedad en Texas y Florida. ¿Por qué esa diferencia entre los estados? Porque Texas y Florida históricamente son los que controlaron el Comando Sur, son los que tienen influencia decisiva en Colombia y en Paraguay, y su metodología históricamente fue el uso de la fuerza y la desestabilización de todos los países latinoamericanos y caribeños, y particularmente la Argentina. En cambio, los sectores financieros globalistas tienen una política de profundización de la seducción porque se encuentran debilitados tanto en Estados Unidos como en China a partir de haber perdido el control de Hong Kong. A ver si lo vamos entendiendo. ¿No todo Estados Unidos es Estados Unidos? Exactamente igual que como no todo Argentina es Argentina. Es decir, hay sectores, hay actores de poder al interior de cada país, y siempre metodológica es mejor tratar de observar por lo menos tres. En el caso norteamericano hay dos claramente nítidos y enfrentados, como lo estuvieron enfrentados en 1930 y como estuvieron enfrentados en 1950. ¿Y quién de ellos tiene el poder dentro del Fondo Monetario Internacional? Bueno, los sectores cercanos a Nueva York son los que más influencia tienen sobre la silla que está en el FMI, y particularmente uno de los voceros es Biden, que por un lado tiene un diálogo fluido con los sectores financieros de Nueva York, y por otro lado tiene un diálogo muy fluido con el Papa Francisco, que es el principal actor que tiende a facilitar y viabilizar que haya diálogo, haya acuerdo, haya nuevos plazos, y que se reconozca al FMI que cometió un error bajo la anterior gestión, porque de hecho el mejor diálogo del Papa Francisco es con la actual presidenta del FMI, que es Georgieva. Ahora, ¿usted cree que Argentina estaría en condiciones de pedir llevar a la anterior conducción del Fondo Monetario Internacional a las Cortes Internacionales por el caso del endeudamiento argentino? Yo creo que Argentina está en condiciones de pedir eso. Eso no sería el objetivo principal, sino que el objetivo principal es conseguir la renegociación de la deuda en términos y plazos favorables para la Argentina y para todo el mundo de economías de bajos recursos y de nivel medio. Ese es el objetivo alcanzable. Llevar al FMI ante un tribunal internacional es un buen planteo, pero es difícil de lograr en el corto plazo. ¿Ha sucedido alguna vez que usted tenga conocimiento? Nunca ha sucedido, porque Estados Unidos nunca ha estado en la situación de correlación de poder tan debilitada como hoy. Y entendés mi pregunta, ¿no? O sea, si Macri pidió semejante deuda al Fondo Monetario Internacional, esa deuda no llegó, tendría que haber sido monitoreada mínimamente por el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Qué hizo? ¿Qué se hizo con la plata? El Fondo Monetario Internacional también es responsable de la deuda externa. Es como un banco. Usted y yo vamos al banco a pedir, no sé, 20 millones de dólares y nos sacan de un patadón en el trasero, pero de aquello, porque no...
¿cómo lo vamos a devolver a los 20 millones de dólares? Pero resulta que viene y dice, venga, le vamos a dar los 20 millones de dólares. Algo raro, ay, no, para que el banco te dé 20 millones de dólares así a un Boriajú como usted, como yo, nada. Algo hay, como acá el camarógrafo dice a mí. Si te dan 20 palos, 20 millones de dólares así, sin pedirte, no sé, una proforma, una boleta y después monitorear que eso vaya a un proyecto sustentable, bueno, hay algo raro. Pero parece que sí, que hubo algo raro. Entonces, hay que ir a una corte internacional, porque el Fondo Monetario es internacional, pero la principal cabeza en el Fondo Monetario Internacional es los Estados Unidos, y estaba Trump en ese momento, y estaba Macri acá. Y por eso, por una ayudita al amigo, Trump presionó para que se dé semejante crédito. Ahí anda el Papa tratando de dar una mano no solamente a su país, la Argentina, sino a todos los países endeudados del mundo, que con la pandemia se ha paralizado la economía mundial. Hay inflación planetaria, no solamente hay inflación en la Argentina, hay inflación en el planeta, en todos los países. Entonces, uno se pregunta, ¿qué haría Perón, Juan Domingo Perón, en esta circunstancia? Uno que es peronista, dice, si yo tuviese al general Perón hoy en la Casa Rosada, ¿qué medida tomaría frente a este mundo? ¿Existe un gobierno por sobre todos los gobiernos, un gobierno mundial? ¿Existe? ¿Cómo sería plantear la tercera posición del peronismo, que siempre planteó, ni yanquis, ni marxistas, ni capitalismo, ni comunismo? Ahora, ¿cómo sería una tercera posición en el siglo XXI? ¿Qué haría Perón? Todo esto le preguntamos al profesor y sociólogo Walter Formento de esta forma. ¿Podemos decir de que por sobre los estados hay un gobierno mundial? Hasta el 2019 eso era así en términos de los grandes factores del poder financiero que comandaban el mundo a partir de pivotear sobre la City de Hong Kong, la de New York y la de Londres, es decir, los grandes actores transnacionales globales. A partir de mediados del 19 y del 20, esa situación se quebró, particularmente por una situación de crisis interna dentro de Estados Unidos y Gran Bretaña, que se expresó en el Brexit y en Trump, lo cual esa guerra civil interna entre factores de poder financiero los debilitó a ambos y permitió que emergiera ese multipolarismo pluriversal que tiene una diversidad de actores no financieros como los grandes motores de este nuevo mundo multipolar o de universalismo de los pueblos. En este mundo multipolar, universalismo de los pueblos, me agarro de lo que usted dijo, yo sé que usted es un gran estudioso del general Perón. Si tuviese hoy el general Perón en este contexto internacional, ¿usted se arriesgaría a decir qué política internacional en este contexto de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional asumiría el general Perón? Bueno, yo diría que en este momento China, el multipolarismo, la Organización de Cooperación de Shanghái, con la Unión Euroasiática, sumando a la América Latina y el Caribe, que está planteando el relevo de la Organización de Estados Americanos como institución, expresa hoy la tercera posición estratégica que nació en Bandung en 1955. Por lo tanto, Perón no solamente estaría de acuerdo, sino que estaría adentro y sería parte de la mesa de conducción. Sería líder de esa fuerza, uno de los líderes, ¿no? Y se sentaría en esa mesa del mismo modo que apoyó a Nasser, que apoyó a Nehru y que en ese momento también verbalizó el apoyo a Mao Zedong en mediados de los 60, cuando China asumió concretamente la tercera posición estratégica.
tomando distancia de la Unión Soviética. Sí, sí, yo lo escucho, profesor, muy atentamente y pienso en la prensa que tenemos en la Argentina, porque la prensa argentina es como que está en una militancia activa diariamente a favor de los acreedores y pintándole en la mente, en el imaginario de Argentina, de que el mundo es Estados Unidos y algo de Europa. Ese es el mundo, como si no hubiese otros mundos. Bueno, pero sabemos, Alejandro, que la batalla cultural es una de las grandes terrenos de la batalla del poder y por lo tanto las estructuras de comunicación y de batalla cultural de los poderes financieros estaría mal que hagan otra cosa que representar a sus propios intereses. Somos nosotros los que tenemos que tener claridad de eso, que la voz de las plataformas de comunicación global expresan la voz de esos intereses, y así como nosotros expresamos los otros, los de los pueblos, los del trabajo, los de la producción, lo que tienen que ver con las naciones y ese multipolarismo de pueblos y de naciones, que es el sinónimo que tiene hoy universalismo. Hoy existe una convención que a lo que se le denominaba universalismo en 1967, se le denomina hoy multipolarismo pluriversal para captar la complejidad que tiene hoy la realidad de ese actor que se tenía previsto en perspectiva en 1967, pero hoy asume condiciones y contextos y características concretas y definidas. Hoy por hoy, ¿quién está organizando esa tercera posición en el mundo? Sabemos que Argentina no está, que Nasser no está, que Perón no está. ¿Quiénes estarían? Bueno, primero diría que las líneas de poder y de conducción internacional recorren todas las naciones y todos los pueblos. Por eso lo que estamos hablando es del plano universal. Totalmente. Y en el plano universal uno podría decir que el universalismo de los pueblos, ese multipolarismo, tiene presencia de la China multipolar, de la Rusia multipolar, de la India multipolar, es decir, de Alemania y de Francia, porque esta es la Alemania y Francia. La que hoy tenemos dinamizando la Unión Europea es la que fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, es decir, derrotada por Hitler y derrotada luego por Inglaterra y Estados Unidos, que en un primer momento habían financiado a Hitler, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo ese multipolarismo tiene también a América Latina y el Caribe como una pieza clave, con países destacados y sobresalientes como es digamos, la conducción de López Obrador, como la conducción que existe hoy en la Argentina, como la conducción que existe en Brasil, pero que no ocupa la presidencia de la nación en Brasil, sino que está expresado en Lula. Por eso que representa Castillo en Perú. Recordemos que Perú es una pieza clave en este mundo que ya no tiene centro de gravedad en el Océano Atlántico, sino en el Pacífico. Un conjunto de cosas, de hechos muy significativos que en realidad nos obliga a un nuevo esfuerzo de formación, porque nosotros hemos ido formando pensando que el mundo se observaba a partir de observar qué pasaba en el Atlántico. Ahora hay que mirar para el otro lado. Exactamente. La cosa el Atlántico y el Índico. Vamos poniendo cada cosa en su lugar, vamos armando el rompecabezas, ¿no? Son muchos los mensajes que me van llegando, el tema de la deuda externa. Estamos viendo que existen otras alternativas, que no solamente tenemos que ir agachadito a pagar y que no es que paga Macri y compañía, pagamos nosotros, pueblo, los laburantes siempre. Entonces, hay otro mundo. No, cuando los medios te hablan del mundo,
ellos miran a Europa. Cuando vos pensás en el mundo, ¿para qué lado mirás? Situate en el mapa argentino. Cuando vos decís mundo, ¿para qué lado mirás? ¿Para allá o para allá? Mirás para el Atlántico, mirás para Europa. Siempre miramos para Europa. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido colonizados por Europa. Somos eurocéntricos. Entonces el comercio, ¿para dónde sale? Para el Atlántico. ¿Y por dónde sale? Por Cava, el puerto porteño, que es el puerto fundado por 40 familias que negociaron a espaldas de todos los argentinos con los ingleses para chorearnos a todos, ¿me entendés? Entonces, bueno, siempre miramos para allá, pero resulta que hoy el mundo ha cambiado y hay que mirar para el Pacífico, porque si miramos para el Pacífico nos queda cerquita, ahí nomás, nos queda Asia, que es un mercado inmenso que necesita todo lo que produce Argentina, nos queda China, que necesita todo lo que nosotros necesitamos y también necesitamos de China. Entonces hay que girar la cabeza ahora. Entonces ahí vamos a encontrar las alternativas para zafar de esta deuda. Y vamos a encontrar aliados estratégicos en el mundo. Cuando Macri dice, volvimos al mundo, ¿a qué mundo volvimos? Al mundo de los Estados Unidos de Norteamérica, que nos tiene de colonia. No al mundo, el mundo es completo. Entonces, ahora la política, la geopolítica hay que mirarla para el Pacífico, para aquel lado. Y hay que aprender a mirar y aprender la cultura de aquel lado. Y hay un nuevo mundo que se está confeccionando. Y en este nuevo mundo hay un poder que es el poder de las religiones. Hay políticos que no están entendiendo el mundo. Así como hay nuevas tecnologías, están surgiendo nuevos fenómenos en el otro mundo, en el mundo que no te muestra Clarín, La Nación y los medios hegemónicos, porque estamos tan europeizados que miramos a Europa, pero no miramos el resto del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el resto del mundo? Y en el resto del mundo están pasando cosas muy grosas. Cuando nos demos cuenta, la cosa del mundo es diferente. Y de eso vamos a hablar ahora con el profesor en esta parte final, porque las próximas guerras, aparte de guerra por los recursos, también va a haber guerra por religiones. Escúchalo. Por último, profe, si usted tuviese la oportunidad ahora de darle un consejo al presidente de la Nación con respecto a la política internacional argentina y los acuerdos que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué le diría? Bueno, si yo tuviera que hablar con él como asesor en la situación en que lo hace un asesor, le diría que hay que seguir con un diálogo en general con todos, profundizando específicamente los diálogos con esta Unión Europea que tiene la particularidad de también necesitar su vínculo con el multipolarismo, y por otro lado le diría que hay que seguir profundizando los lazos con China, con Rusia, con la India, con Egipto, que se han vuelto actores, porque fíjate Alejandro, nuevamente Egipto vuelve a ser el gran actor de la puesta en primera línea del África, como lo fue en 1950, 1955. Entonces, digo, este es un momento para hablar con todo, pero para profundizar particularmente con estos actores multipolares. Pero no solamente con los liderazgos políticos, sino también con los liderazgos políticos, estratégicos, culturales, como son los grandes actores de de este nuevo diálogo de civilizaciones interreligioso, porque es clave ese doble diálogo ese doble liderazgo que existe hoy en el mundo, porque hoy las grandes religiones de todos los tiempos son casi las unidades estratégicas
que expresan directamente y nítidamente los universalismos de hoy. Da para otra charla, profe, porque me encanta lo que está, hacia dónde está enfocando, porque estamos hablando de que posiblemente hasta las próximas guerras sean guerras culturales, ¿no? Guerras de posicionamiento, de choques culturales, donde no tiene intervención las lógicas que venían interviniendo hasta ahora. Entonces estaríamos, porque lo vemos incluso en alianzas de hoy. Hoy tenemos a Irán ayudando a países que diríamos no es para hacer negocio, pero sí tienen una coincidencia que todos son islámicos, ¿sí? O sea, materialmente no tendría mayor ganancia Irán, al contrario, le trae problemas, pero hay una solidaridad entre los pueblos islámicos y eso genera una fortaleza enorme porque son muchos. Claro, particularmente también porque son, desde esa posición cultural estratégica, son parte de la construcción de ese multipolarismo, pero tienen liderazgos religiosos. Es decir, religiosos que cuando uno se va atrás de la Revolución Francesa, entiende que esos eran los viejos partidos políticos antes que nosotros creyéramos que la única forma de partidos políticos es lo que sucede adentro de ese formato y de esa institución que se generó a partir de la Revolución Francesa y que empezó a tomar forma a fines de 1800, allá por 1890 en adelante. En cambio, las otras estructuras de participación política que son milenarias, tenían el formato de religiones. Eran los grandes espacios de diálogo, de debate, de reflexión, incluso de confrontación. Sí. Bueno, profesor, me encantaría seguir charlando con usted, pero ya tengo una visión de que existen otros caminos, existen otras posibilidades, sin dejar los diálogos que se está teniendo en este momento, pero sí tendiendo puentes hacia los otros mundos posibles que hay en este mundo, que los medios hegemónicos parece que lo achican al mundo y te pintan que este es el único mundo. Así nos pintó Mauricio Macri y nos dijo, nos hemos incorporado al mundo con mucha felicidad en 5 minutos, ¿no? Claro, porque él se incorporó al mundo que le permitía multiplicar sus negocios financieros. En cambio, esto es un mundo que es trabajoso porque tiene como objetivo incorporar a la humanidad toda, pero también a la naturaleza como otro actor tan importante como la humanidad, ya que es parte de ella misma, la naturaleza de la humanidad y la humanidad de la naturaleza, porque en realidad uno no sabe dónde empieza una y termina la otra porque son un todo sistémico. Si yo le tengo que responder, todos somos creación del mismo creador, ¿no? Bueno, esa es la mejor de las síntesis. Muchas gracias y muy buenas noches. Alejandro, un gran abrazo y siempre un gusto dialogar con usted. Lo esperamos por Formosa. Como siempre, yo también estoy esperando poder ir. Y así hablábamos con el profesor, con el sociólogo, el geopolítico, este hombre que ha dedicado su vida a estudiar y a estudiar los nuevos fenómenos que van surgiendo en el mundo. Y es bueno hablar de geopolítica, porque si no, cuando volvemos al pago chico, parece que todo es lo que pasa acá. Y lo que pasa acá tiene que ver con lo que pasa en la geopolítica. Y en la geopolítica, fíjense que tiene que ver la deuda externa. O sea, la deuda externa fue contraída por un plan geopolítico para convertirnos en colonia y para que usted y yo seamos esclavos. ¿Me entiende? Entonces después nos peleamos entre nosotros acá porque a ver quién es más pobre. Nos peleamos entre pobres, pero fue todo planificado geopolíticamente para que nosotros estemos como estamos. Acá hay gente que me está mandando mensajes, me dice, yo quiero verlo a Carvajal, si va a pedir a Macri que vaya a explicar sobre la deuda que va a tener que pagar hasta mi bisnieto, Ana del barrio San Miguel. Sí, bisnietos.
Depende de cómo acordemos. Vamos a ver por ahí, qué sé yo, la semana que viene hay noticia y hubo un buen acuerdo, qué sé yo, no sé. La cosa es que se afanaron la plata. Eso está clarísimo. Y el tema es que Macri tiene que ir al Parlamento Nacional y tendría que ser convocado para ir a rendir cuentas. No se puede venir a robar la deuda externa más grande del mundo y nosotros ahora como sonso ir a pagarla. Entonces, para eso está el Parlamento, para eso hemos elegido gente.